Estamos en contacto con Rafael Colombo, él pertenece a la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, y nos parecía interesante conocer la opinión de los ambientalistas, pero desde las leyes. Creo que hace falta también que la presencia de leyes que tengan que defender las cuestiones ambientales. Sabemos sobre el tema de la ley de humedales, sabemos las últimas política que ha tomado el gobierno nacional con respecto a las petroleras, la plataforma continental en la provincia de Buenos Aires, una serie de cuestiones que nos parecen que tenemos que trabajar justamente con la sociedad de las leyes que acompañen los derechos ambientales. Y por eso, bueno, te estamos convocando, Rafael. En primer lugar, te agradezco tu tiempo, tu buena predisposición. Y contanos cómo vienen trabajando ustedes, porque es una lucha muy ardua, una lucha desigual, contra poderosos y, bueno, principalmente sostener la lucha, que es lo más importante. Bueno, desde la Asociación Argentina de Abogados y Abogados Ambientalistas y también Capivara, Naturaleza, Derecho y Sociedad, que es otra ONG muy importante de la provincia de Santa Fe, de la cual soy parte, tenemos una misma concepción de ejercicio de la abogacía, íntimamente asociada a alianzas con los grandes movimientos sociales, grandes y pequeños movimientos sociales o socioambientales de base comunitaria y territorial, ¿no? Nos referimos a las asambleas, a las multisectoriales, a los vecinos autoconvocados, directamente con los afectados y afectadas, con los pueblos. Entonces, aquí lo que nosotros intentamos generar es como un derecho en clave emancipatoria al servicio, ¿no?, de estas luchas y reivindicaciones territoriales. No concebimos una abogacía ambiental que solamente se conforme con procesos endogámicos de académicos, presentación de ponencias, escribir libros, dictar fallos o analizar fallos, que es muy propio del campo jurídico, sino que, como te decía, la abogacía la conseguimos en función de esas alianzas locales, territorializadas, en distintos puntos del país. La Asociación, por ejemplo, de Abogados Ambientalistas fue fundada por Enrique Viale hace ya casi 20 años, tiene una historia precisamente ligada a esta concepción, ¿no? Quique es una persona que, junto con Pino Solanas, en su momento también, y desde el lugar que le tocó ocupar en el Senado de la Nación, la parte de la Comisión de Medio Ambiente, han precisamente planteado eso, ¿no? Bueno, ir hacia los lugares, a los territorios, conversar con los referentes, con los afectados, ver lo que está ocurriendo in situ con los distintos desastres ambientales, ya sea Veladero, Famatina, Madre de Ituzaingó, Andalgalá, entre muchísimos otros conflictos. Entonces, concebimos de esa manera, ¿no?, el derecho, ¿no? El derecho en esa clave, ¿no? No hay forma de ejercer la abogacía ambiental sin tener una conexión comunitaria y territorial. Sabes que yo, escuchándote, recuerdo las luchas que se daban, por ejemplo, en la campaña Paren de Fumigarnos, la campaña contra el glifosato, la lucha del doctor Carrasco también con Capivara, con otras organizaciones sociales, y esto que vos decís, los profesionales comprometidos con su tiempo, con su sociedad, y no aislados, estudiando cuestiones que están por fuera de la necesidad de la comunidad. Y me parece que eso también hoy está el tema de riesgo, el tema de las leyes de humedales que no fue tratada, el tema de los incendios, el tema de la petrolera que quieren explotar la plataforma continental en la provincia de Buenos Aires. Hay una serie de temas que creo que son necesarios compartirlo con la lucha, con la sociedad, para que esta lucha sea más igualitaria, pero teniendo los elementos jurídicos, digamos, que correspondan a la hora de defender los derechos que están garantizados, por ejemplo, en la Constitución Nacional. Sin lugar a dudas, porque precisamente lo que ocurre en Argentina es que tenemos muchas leyes ambientales, muchas leyes de presupuestos mínimos, muchos tratados y convenios internacionales con jerarquía superior a las leyes. El último, sin ir más lejos, es el Acuerdo de Escazú, pero también tenemos la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático, el Acuerdo de París, el Convenio contra la Desertificación, el Convenio sobre Diversidad Biológica y muchos otros, en donde se evidencia que el campo legal, ambiental, es un campo muy bueno en Argentina, que goza de buena salud, pero lo que no goza de buena salud son las políticas públicas que tienen que encargarse de no solo aplicar ese marco legal, sino lograr que se respete. Porque
es algo que decía Pino Solanas, en Argentina no hay controles. No hay controles administrativos en todos los niveles, federal, provincial y municipal, que se encarguen de ver lo que están haciendo o lo que se está ejecutando de determinadas actividades ligadas a expresiones extractivistas que potencialmente pueden generar contaminación o un daño sobre el ambiente a la salud de las personas. No hay controles, todos los controles son ex post, ¿no? Son después de que el daño está consumado o en ejecución. Entonces, es muy importante que haya una apropiación, no solamente del Estado en cuanto a generar una vinculación entre políticas públicas íntimamente asociadas o referenciadas o respaldadas en este complejo legal, ambiental, constitucional, convencional, de derecho federal, sumemos las normas provinciales y municipales, tiene que ir acompañado también de un fenómeno de apropiación de las comunidades y de los pueblos, porque también a veces existen situaciones muy escandalosas desde el punto de vista político que hieren en el corazón de nuestro sistema democrático, como fue lo que ocurrió en Chubut. No, en Chubut no hubo ninguna reacción por parte de la clase política, ejecutiva, legislativa y judicial. Al contrario, hubo un blindaje estatal que tuvo como respuesta una fuerte reacción social que interpeló absolutamente todo el sistema y básicamente el corazón de la democracia. No era solamente un reclamo ambiental. Entonces, creo que también las militancias socioambientales que tienen que tener un resorte fuertemente respaldado en la argumentación legal, pero también está ligado básicamente al fortalecimiento de nuestro sistema democrático. Hoy en día, más extractivismo, menos democracia. Entonces, creo que la prueba de eso fue Chubut recientemente, bueno, lo que ocurrió en el Mendozazo, y las distintas rebeliones que se han dado en distintos puntos del país en los últimos años. Sí, yo coincido con vos y creo que también el papel de la comunicación, del periodismo es importante. Teniendo en cuenta, por ejemplo, porque esto no es nuevo. Me acuerdo de Gastre también, que cuando querían hacer un basurero nuclear, también en Chubut, digamos, que fue una lucha de hace años atrás, digamos. Entonces las luchas son las que impiden justamente esto, ¿no? Quitarnos derechos, quitarnos el medio ambiente, la necesidad de tener un ambiente mucho más cuidado, el equilibrio que tiene que tenerse, pero la lógica capitalista, la lógica imperialista hace que muchas veces las leyes o las legislaciones locales pierdan con la política económica. Y creo que tenemos que luchar para que esto sea al revés, que la política esté por encima de la economía. Fundamentalmente, claro, yo coincido también con ese análisis, creo que desde nuestro punto de vista hay algo que hay que empezar a instalar fuertemente en los debates públicos, que es el debate ligado a la transición energética, ¿no? Cómo diversificamos nuestra matriz, que hoy está dominada por una fuerte presencia de la producción de combustibles fósiles. Vaca Muerta es el ejemplo más enfermizo de esa situación, de 2013 con el pacto YPF-Chevron, y ahora con esta expansión de la frontera hidrocarburífera sobre el mar argentino, que la denominan pomposamente como una vaca muerta bajo el mar. Bueno, en ese proceso de diversificación de la matriz energética, que no solamente incluye ir hacia una fuerte política de promoción y desarrollo de energías renovables, sino que implica hablar de muchas otras cosas como un ajuste y distribución equitativa de la tierra, ir hacia el paradigma de la soberanía alimentaria a través de la agroecología y otras expresiones también comunitarias, alternas, insurgentes. Bueno, todo el debate que hay que dar en las principales ciudades y áreas metropolitanas del país, ¿no? Que han colapsado con la pandemia que también está claramente ligada a una causalidad ecológica, ¿no? La devastación de nuestros ecosistemas, cómo alteramos las oportunidades de movimiento de determinados vectores como los mosquitos, los roedores, entre muchos otros vectores que transmiten enfermedades zoonóticas para los cuales los seres humanos no estamos preparados para enfrentar. Entonces, todo ese tipo de debates se pueden dar por lo menos de dos maneras esquemáticamente. Una manera en la que se está dando el debate hoy es privilegiando el principio del mercado, ¿no? Las lógicas del mercado, con todos los problemas que ello tiene, y cuando hablo de problemas me refiero básicamente a los 200 últimos años de teoría y políticas liberales, neoliberales, o como quieran llamarse, que han demostrado ser un fracaso rotundo y han generado más exclusión, más pobreza, más dependencia colonial de los países de América Latina y de los países del norte global, o puede también estar liderada por el Estado
en alianza con la sociedad civil. Nosotros lo que estamos planteando es eso, ¿no? Tiene que haber una transición, discusión abierta, democrática, participativa, con toda la información científica sobre la mesa disponible, liderada en este contexto por el Estado en alianza clave, estratégica, permanente, a largo plazo, con los principales actores de la sociedad civil. Si no, las transiciones las van a estar gobernadas por el principio del mercado y no por el principio de la comunidad o el principio de la sociedad, que tienen dentro de sus estructuras internas también otros principios como el principio de solidaridad, el principio de hermandad, que no son principios precisamente que caractericen a la idea del mercado, ¿no? La idea del mercado sigue solventándose en la teoría económica de la elección racional, de la libre competencia, del Estado gendarme, en un contexto donde usted, como dice, hay un capital ocel, ¿no? Una prueba cada vez más evidente de que el sistema capitalista es un sistema que lleva, en lo que los marxistas ecológicos denominan como segunda contradicción, una práctica de depredación sistemática y masiva del mundo natural, ¿no? En esto de querer extraer recursos naturales para producir materias primas, el contexto de reprimarizaciones de la economía de América Latina, planteándonos a Argentina y a muchos otros países como países de exportación de naturaleza, ¿no? Como ocurrió desde la conquista en adelante, o sea que estamos arrastrando todavía diversas formas de neocolonialismo íntimamente asociados a la depredación de nuestros ecosistemas. Ahora vienen por el mar argentino, los están echando de todos lados, los echan de Dinamarca, de España, de los Países Bajos, los echan incluso de Estados Unidos, a los emprendimientos offshore, y ahora vienen a convertir el mar argentino en un territorio de sacrificio, como lo han hecho con el mar peruano, como lo han hecho con el mar brasileño. Y así también pasa con la megaminería a cielo abierto, así también pasa con los hidrocarburos no convencionales como Vaca Muerta. Creo un poco, disculpame la extensión, Aldo, que para sintetizar, la salida y el debate público tiene que ser un debate, reitero, en donde el Estado está aliado con la sociedad civil, que por otra parte es a quien se debe, ¿no? Su razón y su existencia. Sí, bueno, la última reflexión, vos hablabas de cuestiones que están garantizadas. La Constitución habla de educación, de salud, de vivienda digna. La reforma del 94 ya habla de leyes ambientales y nunca se llevaron a la práctica. Hay tratados internacionales, el Tratado de Kioto, el Tratado de París, y muchas veces estos tratados no se llevan adelante porque hay intereses de los países industrializados que no lo cumplen y no hacen cumplir. Bueno, todo esto entra en debate. Me parece que es interesante debatirlo, charlarlo, ponerlo a la luz, porque creo que tienen que ser un compromiso de todos como sociedad, como comunidad. Sin lugar a dudas. Y en ese compromiso también colocar la responsabilidad primaria en los actores estatales, que es generalmente en el nombre de generación de más divisas para pagar una deuda externa públicamente caracterizada o cuestionada por su ilegitimidad. Bueno, nos encontramos en esta situación tan lamentable por la cual, bueno, generamos divisas para pagar deuda externa y seguimos dependiendo colonialmente de los países del norte. Rafael, te agradezco tu tiempo, sé que estás complicado, te agradezco y en otro momento seguimos charlando. Dale, Aldo, que tengas muy buenos días y te mando un abrazo grande. Gracias.